están? Bienvenidos al programa Enfoque Jurídico aquí por Cal TV, una nueva edición para conversar de otros temas que le interesa a la comunidad de los abogados, pero también de la ciudadanía, porque realmente una decisión importante que se puede tomar en leyes nos interesa a todos y a todos. Debemos estar enterados un poco. Es por eso que existe este programa, Enfoque Jurídico, para que usted esté enterado. Vamos a hablar hoy día de otro tema interesante. Vamos a hablar sobre el Congreso de la República. Sí, a algunos les gusta, a otros no, pero es necesario porque es la casa donde realmente se construyen las leyes, y leyes que finalmente nos van a servir a todos nosotros para finalmente ordenarlo. Estamos nuevamente con el doctor que nos acompañó la semana pasada, el doctor Luis Roel, quien también es congresista de la República. ¿Cómo está, doctor? ¿Qué dice? Buenas tardes, Marco. Muchas gracias por la invitación y también a Cal TV. Y César Nakazaki, a quien le damos la bienvenida. Doctor, ¿cómo está usted? ¿Qué tal? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Un saludo para toda la audiencia. Hay que dejar claro que el doctor Nakazaki es director de Nakazaki Seminario y Asociados. Así que queremos hablar un poco, vamos con la experiencia. Ha pasado por el Congreso, la bicameralidad se ha tocado, pero muchos se han resistido a eso, ¿verdad? Porque dicen más congresistas, más gastos, más asesores. Entonces, ¿cuál es la perspectiva que se puede tener bajo esa mirada que usted tiene? A ver, para empezar, el modelo peruano histórico republicano durante nuestras 12 constituciones ha sido bicameral. Hemos entrado 12 constituciones, contando la 93 original, una constitución que establecía un modelo tricameral. Exacto. 9 constituciones que establecían bicameralidad. Y solo 2 constituciones, incluyendo originalmente la constitución de 1993, que era unicameral. La gran mayoría, la tradición histórica, constitucional y republicana, es un modelo congresal bicameral. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de que tuviéramos, primero, y como siempre se ha pensado en estos congresos bicamerales, una cámara baja, que es la Cámara de Diputados, que es la cámara representativa, que busca que los congresistas, los diputados, puedan acercarse a la población, recoger sus inquietudes, sus necesidades, y que éstas puedan ser llevadas ante el Congreso. Y como toda iniciativa, como toda preocupación, necesidad, puede ser sí necesaria, pero no urgente o no viable, pasa a una cámara ya, como se dice, pensante, que es la Cámara de Senadores, una cámara en donde están personas con mayor experiencia, con mayor conocimiento y que conocen más de la denominada cosa pública, y que pueden ellos evaluar si todo lo que es derivado de la Cámara de Diputados puede ser viable, si es constitucional, si es oportuna o si es urgente. De esa manera tienes por ahí una ponderación en donde tienes una Cámara que representa las necesidades, la problemática social, y por otro una que puede controlar esta problemática, que puede evaluar la misma y dar una solución que no afecte los intereses generales de todos. Ok, esa es la línea general. Doctor Nakazaki, en estos años que hemos tenido unicameralidad, ¿ha funcionado? ¿Cree usted que es necesario justamente cambiarse a una bicameralidad? Realmente muy compleja tu pregunta. Y es muy compleja porque tenemos que partir, no sé si Lucho compartas la opinión conmigo, es ¿con qué mides si funcionó o no funcionó? Funcionó porque realizó cosas, pocas o muchas, pero dentro de lo que la Constitución le decía que podía hacer: producción legislativa, representación, fiscalización, control, comisiones investigadoras. Si vamos a ver con que hicieron lo que la ley les dice que debían hacer, por supuesto que funcionó. 30 años de unicameralidad, desde el constituyente del 92 más o menos, que funcionamos con unicameralidad. Yo te diría que sí, si lo ves así, pero si lo vas a ver realmente desde que no es hacer el trabajo, sino hacer bien el trabajo, naturalmente el tema, al menos en los sectores donde más les importa a la población, que es seguridad, lucha contra la criminalidad organizada, minería ilegal, que está ahorita tan de moda, que no solamente es un tema penal, que es mucho más amplio, los resultados hablan por sí solos, y me parece que no es opinable. Yo sé que una ley no arregla las cosas, pero definitivamente ver a las personas que te representan hacer un buen trabajo
te inspira a ti a cumplir la ley. Y el cumplir la ley, no la ley en sí misma, sí es lo que va a ir solucionando los temas. Es decir, ¿puede hacer un cambio importante en la bicameralidad de todas maneras? Mira, naturalmente es algo súper bueno. Y te explico por qué. Para ser congresista, hasta el momento lo que te piden es ser peruano, mayor de edad, 25 años, perdón. 25 años, ser peruano, nada más. Antes te pedían servicio militar. Antes te pedían servicio militar, ¿no? O te pedían alguito más. Y que todo lo decían personas que de buenas a primeras no tienen mayores exigencias, pese a que ves la realidad, tienen 2, 3 maestrías, 2, 3 doctorados, la calidad del título es lo que importa, no la cantidad. Si es que es tan bajo el estándar, la calidad de la decisión también va a ser baja. En cambio, si tienes una segunda cámara donde ya les dices 45 años, haber sido senador o diputado previamente, o tener experiencia reconocida, ser un candidato a algo, ser un candidato presidencial, una figura pública, ya lo que hace, no solamente subiendo la edad, que algo debería enseñarte los años, sino el conocimiento de él les da, como decía Lucho, un conocimiento mucho más amplio de la cosa pública, que es al fin y al cabo lo que tiene que marcar. La idea de tener un Senado es frenar la vorágine de funcionarios que usualmente se mueven por la encuesta, porque el Senado va a pasar a ser ya no es diputado, ya no es el Congreso, es el Senado a quien la gente va a mirar mal. No, estos traban, estos blindan, estos hacen esto. No porque estén blindando o trabando, sino porque lo responsable con la edad es entender que quizás decir no cuando todos quieren sí es la respuesta correcta. Y eso es lo que espero pase y lo que me da esperanza en que pueda funcionar mejor. Doctor Ruel, pero para que funcione una bicameralidad tiene que haber mayoría del gobierno, porque si no podría suceder lo que sucedió con Fujimori, que no tenía mayoría y hubo una traba, y es allí justamente donde hubo problemas. No. En el caso de cuando se hizo el autogolpe del 1992, hay un error en esta reseña histórica, porque en verdad fue la Cámara de Diputados quien el Fujishock económico la aprobaron. La Cámara de Senadores también lo aprueba. ¿Dónde fue el gran problema? Fue en el Tribunal de Garantías Constitucionales, que todo este paquete normativo que aprobó con reformas económicas va al Tribunal de Garantías Constitucionales y el Tribunal de Garantías Constitucionales dice es inconstitucional. ¿Por qué? Porque lo que proponía en ese choque económico contravenía el modelo económico de la Constitución de 1979. Entonces fue el Tribunal de Garantías Constitucionales lo que más bien detonó el autogolpe y la excusa para el autogolpe mismo y la reforma total de la Constitución por una economía social de mercado como la conocemos actualmente. Pero yo creo que en el caso de lo que tú mencionas, la preocupación de la ciudadanía, ¿no? Creo que desde el gobierno de Alan García ningún presidente tenía una mayoría como tal, porque por ejemplo Ollanta obtuvo mayoría con alianzas. Claro. Cuando la alianza se rompió, perdió la mayoría y además hubieron tránsfugas que armaron sus propios grupos parlamentarios. PPK obviamente no tuvo para nada mayoría, es más, si no me equivoco, su grupo parlamentario fue el cuarto, con mayor cantidad de congresistas. Exactamente, pero dentro de la estructura creo que era el cuarto en cantidad. Y obviamente Martín Vizcarra no tenía, cuando asume, no tenía grupo parlamentario. Luego Pedro Castillo tampoco tenía una mayoría dentro del Parlamento y Dina Boluarte tampoco, entonces, salvo los aliados que tiene políticos en la actualidad. Entonces sí, la preocupación es si ahora con el Congreso unicameral es difícil que el mandatario tenga una mayoría parlamentaria que le permita gobernar. Yo diría que esa preocupación no debería ser tal, porque siempre los congresos, inclusive este último, por ejemplo, con Pedro Castillo, que no tenía mayoría, siempre han dado, por ejemplo, la posibilidad de delegación de facultades. La delegación de facultades legislativas del Congreso al gobierno siempre se da para poder, obviamente, no el Congreso decir es mi rama de olivo o es la buena fe que te estoy dando. No, es para sacarse el problema encima. Es decir, toda elección de facultades, por el simple hecho de que yo no quiero que luego que me digan que yo obstaculizo el gobierno, yo obstaculizo tu plan. Yo te hago responsable con esta elección de facultades y que si tú ya no lo logras, ahí te fiscalizo, ahí te controlo, a que interpelo, censuro a tus ministros. Pero
yo no creo que ese sea el gran problema. El gran problema que puede pasar es de que la ciudadanía no sepa para qué es el diputado, para qué es el senador, o peor, cómo se elige. Porque, por ejemplo, en el Congreso bicameral último que tuvimos hasta el 92, ¿qué sucedía? Se elegían a los diputados, como se va a elegir ahora, por distrito electoral, pero el Senado era un solo distrito general, nacional. Es decir, tú elegías a los senadores a nivel nacional. Acá es un Senado híbrido, porque vas a tener senadores de distrito único nacional y al mismo tiempo senadores por distrito electoral. Entonces vas a tener una doble representación regional del distrito electoral y una muy poca nacional. ¿Qué te va a obligar a pensar? De que los senadores, la mitad de ellos van a pensar como estadistas, como Estado, como toda una nación, y otros van a pensar como lo hacen los diputados a nivel territorial. Claro, y no solamente hay que ver ese plano, ¿no? Sino que justamente el tema de que hay tantos partidos, ¿verdad? Que va a haber una atomización de todo, ¿verdad? Es cómo lograr que justamente funcione algo que se ha planificado para que funcione bien. Más que, a ver, es que ahí hay dos. Esto creo que lo hablábamos cuando estábamos en Estado Constitucional. Yo sí estoy de acuerdo con que entren todas las opciones políticas. Yo no le tengo miedo a ninguna idea. Mi opinión, mi postura política personal, el aguardo no me parece relevante, pero yo sí estoy de acuerdo con que entren todas, porque la que no te gusta no se derrota prohibiéndola, sino se derrota expulsándola en las elecciones. No pasas el 5%, perdiste la inscripción, chau, se acabó. O sea, por ese lado sí podría ser bueno, porque vas a depurar. El problema está que meter 42 partidos, bueno, lo que ha bajado con alianzas, la que me acuerdo es la que está haciendo el PPC con otros 4, quedan 37, quedan 39 opciones. Ponle, son 35. Son 35 opciones, fuera de que es inmanejable esa cartilla para poner tu votación. Yo no tengo ni idea de cómo se va a hacer todavía. Sí, se va a hacer un mundo eso. La peor, mira la experiencia del referéndum. Era sí, lo que promulgaba Vizcarra era sí, sí, no, y al final la gente votaba no, sí, sí, no, sí, 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 no, sí, sí, con 4 opciones. ¿Qué van a hacer con 30? Más senadores y diputados. El detalle ahí es que el sistema, yo creo que está hecho para expulsar movimientos regionales, fuera de si son incómodos o no son incómodos, que quizás no tengan el peso de representación nacional que sí pueden tener los partidos más tradicionales. Porque un partido tradicional sí te va a sacar 6, sí te va a sacar 7. Es muy complicado que entre 30 hayan bastantes que pasen 6 o 7. Los votos son un recurso finito y se va a asignar así. Con eso lo que vas a hacer, espero yo, fuera de la intención que hayan tenido los congresistas que aprobaron este sistema, o bueno, ya como lo vaya a medir el jurado o la OMPE, yo lo que creo es que se va a buscar, en un sentido más allá de la voluntad del funcionario, regresar a la institucionalidad de los partidos. El gran daño que pasó con la disolución del Congreso en el 92, y un comentario, ¿se ha habido después de algo? El constituyente del 92, de 80, 44 eran de Fugis. Bueno, sí, ya, antes y después de esa no hubo, salvo la del constituyente del 92. El gran daño que hubo con la disolución del Congreso es que los partidos tradicionales se perdieron. Ya las personas no encontraban un guía, una idea con la cual identificarse, que perdure en el tiempo más allá de la coyuntura. Porque el problema de la política nacional, fuera de que no hay institucionalidad, es que todos gobiernan a mañana. Todos gobiernan al fin de semana. Nadie gobierna para final de año. Porque lo que te sirve en invierno lo cosechas en verano. Es en el plazo largo. Si tú expulsas movimientos individuales y le regresas a los antiguos o a los nuevos una institucionalidad más grande, una permanencia en el tiempo mayor, quizás podamos tener una luz como país. Claro. El tema, a la gente también le dice, ¿cuántos trabajadores más van a entrar? No, entonces, si van a entrar más trabajadores, va a haber más presupuesto. En el Congreso han dicho que no va a haber más presupuesto, que se va a mantener, pero cada vez que prendemos la televisión y vemos justamente el Congreso, bono a los trabajadores porque el sindicato ganó, bono porque por fiestas patrias, bono por tal. Entonces, ¿cómo darle a la gente, al público en general, a los que van a votar básicamente, un mensaje de que no lo mires de esa manera, sino míralo en que vamos a tener mejores leyes, más trabajadas?
A ver, eso es bastante importante señalarlo, de que hoy por hoy la Cámara de Diputados, como va a empezar a funcionar el 2026, va a ser la que pueda impulsar normas, presentar proyectos de leyes, aprobarse en la Cámara de Diputados, pero al final va a ser la Cámara de Senadores la que revise en última instancia si estas son promulgadas o son aprobadas o no. Hay que tener cuidado, no paréntesis ahí. Entonces, hay que tener cuidado por quién votamos en senadores más que en diputados. Exactamente. Porque hay un tema de que si muy bien puedes tener iniciativas bastante importantes, relevantes, pues también puedes tener iniciativas que sean un despropósito, que no tengan ningún análisis costo-beneficio, que sean inconstitucionales y que al final quien puede ser el censor de estas iniciativas y de justamente depurar de las buenas con las malas es el Senado. Por eso es muy importante que los senadores tengan esta experiencia, sean elegidos y que además lo interesante es de que se puede lograr que los líderes de los partidos, que son los candidatos presidenciales, puedan también ser senadores o diputados. La gran mayoría, creo yo, que va a optar por, si va a ser candidato también a la presidencia, va a también no serlo como candidato a senador. Lo que te va a permitir es que quien fue tu líder en la campaña, tu líder partidario, también sea tu líder dentro del Congreso y que pueda un poco ser la voz de los partidos, una voz importante, no solo el vocero parlamentario que usualmente se va rotando cada año y que en verdad no representa mucho al partido, pero si tienes al candidato presidencial, a quien lideró la campaña y que fue electo senador, que tenga una voz no solo de guía, de liderazgo, sino también que pueda un poco guiar a los diputados y también a los senadores. Eso también creo que es una ventaja que no va a dar este Senado. Pero también hay que señalarlo y recalcarlo. Toda mejora genera un costo. Como todo acto público, todo acto de gestión pública genera un costo al Estado, también un cambio como va a ser este del Senado va a generar costo y está generando costo. ¿Cuál es el deber ser? Que luego ya de que se instale, esos costos ya no se incrementen más, sino que más bien se reduzcan. Porque ya el costo de instalación, el costo de la infraestructura, que ya se hizo previamente, que no tenga que seguir haciéndose más adelante. Eso va a ser muy importante tenerlo en cuenta cuando la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, cada uno en su comisión de presupuesto, se pongan de acuerdo en el presupuesto también del Congreso. Porque acuérdense que quien aprueba la ley de presupuesto es el Congreso de la República. El Ejecutivo, el Gobierno, propone un proyecto de ley de presupuesto. Pero al final quien lo aprueba y te puede subir los montos es el Congreso mismo. Es lo que el Congreso se regula su propio dinero, se regula su propia partida presupuestal. Y esto también es un tema de juez y parte. Claro. Por ello mismo también es importante evaluar quiénes van a conformar las comisiones, tanto de Cámara de Diputados como de Cámara de Senadores, y del acuerdo que lleguen y el consenso que lleguen ambas para aprobar este presupuesto, que no sea tan desmesurado como está habiéndose en estos últimos años. Claro. Interesante. ¿Qué le agregaría a usted para que tengamos una bicameralidad? No le digo que sea excelente porque en todos los congresos han habido problemas, pero ¿qué le agregaría a usted para que algo esté funcionando, por lo menos camine y no pasar todo lo que hemos pasado durante todo este tiempo? Déjenlos trabajar. Déjenlos trabajar. A ver, un comentario sobre lo que dijo Lucho antes de responder Sí, claro. la pregunta. El Senado, de acuerdo a lo que sea, los senadores van a ganar lo mismo que los congresistas, van a tener el mismo personal por oficinas que los congresistas. Donde los costos del Congreso, no la comida, no el agua, o sea, donde los costos de la función congresal, de la función parlamentaria, para hacerlo más amplio, incluyendo el Senado, se elevan es en las comisiones investigadoras. Porque la cantidad de gente por despacho, por más que el congresista haga el berrinche del año, no sube. Son 6, es asesor 1, asesor 2, técnico 6, 2 y 2 asistentes. Son 6 personas cerrado. El personal por cada una de las comisiones establecidas están también ya preestablecidos y sus sueldos están previamente aprobados por consejo de mesa directiva. ¿Dónde es que te va a subir el gasto? En cada comisión investigadora que se haga, porque la cantidad de personal para la comisión investigadora se decide por acuerdo y la cantidad de comisiones
va apareciendo sobre la marcha. Y las comisiones investigadoras no son del Senado, son del Parlamento. O sea, eso no te va a subir el costo. Naturalmente, cualquier mejora cuesta, por supuesto. Cualquier modificación legislativa cuesta, sí, aunque sea la hora de computadora que ha aprendido el técnico que está redactando el proyecto de ley que le mandó el congresista. El tema está en los costos de funcionalidad, si justifican o no justifican, y para ver si justifican, ahí vas, vamos a ver si funciona. Hay que dejarlos trabajar. Son 30 años que no hemos tenido esto. Las personas que funcionaron en el Senado hace 30 años no están ahora. Claro, y hay chicos que recién van a votar y que recién van a ver mira, esto, ¿no? es un electorado distinto, es una cultura distinta. La existencia de estos aparatitos cambió el mundo. Así que la fiscalización, que se vaya a aparecer un bandido por ahí, un saltimbanqui, es más raro, porque es gente mayor, gente preparada y gente que más o menos sabe hacer su trabajo, los que van a ir al Senado. Déjenlos trabajar y sobre eso ya juzgaremos en el futuro. Una solución perfecta, dar reglas ahorita de cómo es que vamos a medir si funcionan o no funcionan, me parece, al menos yo no me siento en capacidad, no sé si tú, Lucho, yo no creo que las podamos decir porque las reglas que están son buenas reglas. Hay que ver qué hacen las personas con el resultado y sobre eso ya podremos juzgar. Antes de eso, me parece que matar al caballo antes de que corra no es una buena opción, ¿no? Y algo que me gustaría agregar es de que hoy por hoy se están aprobando o se están debatiendo, porque todavía no se están aprobando en la Comisión de Constitución y Reglamento, los 3 proyectos de reglamento del Congreso General, el proyecto de reglamento de la Cámara de Diputados y el proyecto de reglamento de la Cámara de Senadores. Que tú puedes verlo en la parte teórica, muy bonito, sí se desarrolla bien las funciones que están en la Constitución, que sí abarcan lo que exige la reforma constitucional que se ha planteado. Pero una cosa es la teoría, otra cosa es la realidad. Y te lo digo también como experiencia, ¿no? Yo y César no va a dejar mentir, yo tenía un concepto totalmente distinto de cómo funcionaban las reglas que están en la Constitución y el reglamento del Congreso como teoría, como norma. Cuando estás en el día a día, eso cambia totalmente. Y te das cuenta de que la hermenéutica parlamentaria es otra, que los ritmos y los plazos son otros, y esto también yo considero que este Congreso bicameral, cuando asuma con esas reglas que le ha planteado este Congreso, va a decir, oye, ¿sabe qué? Hay que perfeccionar este reglamento, hay que incorporar estas disposiciones, que no funciona el envío y reenvío de la Cámara de Diputados a la Cámara de Senadores, que hay un vacío, ese vacío hay que completarlo. Incluso exigirle a este Congreso bicameral que en el primer año de legislatura funcione al 100% va a ser muy difícil, porque van a tener que tener un tiempo de cómo se van acomodando las funciones, las coordinaciones y la cooperación entre ambas cámaras. Y lo más seguro es de que veamos a la Cámara de Diputados trabajando un poco más que la Cámara de Senadores, porque la Cámara de Diputados va a ser la que va a tener que ver la reforma del reglamento para el mejor funcionamiento de ambas cámaras y el Congreso en general. Y yo por eso digo, el primer año va a ser un año donde un poco los senadores es adaptarse un poco, van ¿no? a estar un poco viendo desde la galera un poco cómo funciona el Congreso, y más bien la Cámara de Diputados en este primer año que van a tener va a ser la que va a tener que trabajar más en perfeccionar la normativa interna del Congreso en ambas cámaras y en general. Claro, y lo bueno es que cada uno va a tener una labor distinta en el sentido de que elección de funcionarios, por ejemplo, ¿no? Bueno, los funcionarios más altos los escoge el Senado. El BCR, Senado. RENIEC, Senado. Junta Nacional de Justicia, Senado. TC, Senado. Defensor del Pueblo, Senado. O sea, es válido. Y ahí lo importante. Siempre han criticado que se politiza la elección de funcionarios de alto cargo. Yo creo que es bien ingenuo pensar que no es político. Porque si te elige un órgano político, la decisión va a ser política. El detalle está que esa decisión política, personalmente, pero compartas, tú también, prefiero que la tome un político más pensante a un político que esté emocionado. Esa es la ventaja del Senado. Yo comparto que el primer año va a ser lento porque hay que arreglar todita la normativa de funcionalidad, pero vas a tener una ventaja. Como tú ya les exiges no solamente la edad, que se entiende que algo tienen que saber, nadie llega viejo por las puras, sino que han tenido que ser congresistas antes.
Entonces ya más o menos entienden cuál es el funcionamiento, cuáles son las reglas y lo más importante, que es algo que debería transparentarse, en un órgano político el voto se canjea por intenciones y voluntades. Nadie vota solamente porque se le ocurre. Hacemos una negociación, un político con experiencia sabe negociar y eso en el Senado, insisto, es el mejor sitio para que las decisiones realmente importantes se vayan a tomar. Bueno, doctor, estamos llegando ya al final del programa. Simplemente a ver un concepto general para que la gente pueda tener claro qué es la bicameralidad, para qué le puede servir. A ver, cada uno por favor una opinión. A ver, primero, esta reforma constitucional que se ha dado y que vamos a tener efectivamente del 26 en adelante, es que retomamos el modelo constitucional peruano, republicano, que ha tenido en esos más de 200 años República Peruana, y que esa tradición tiene una razón de ser, que es tener siempre una Cámara que pueda ser más pensante, con mayor experiencia y que pueda cuidar y, obviamente, es el caso, censurar algunas acciones o actos de la Cámara Baja, que es la más representativa, que es la más joven y la que también puede, justamente por esa inexperiencia, por esa juventud, poder atentar contra diferentes derechos de los altos funcionarios, contra el derecho de los ciudadanos o contra la propia constitución política. Yo creo que va a poder evitar más conflictos entre los diferentes entes estatales, porque va a haber un control político mucho más pensante, va a haber una legislación mucho más racional y además considero de que vamos a poder tener mayor tiempo para que justamente la prensa, los ciudadanos puedan fiscalizar las diferentes acciones que se pueda dar en el Congreso, tanto en una como en otra Cámara. ¿Qué cosa es la bicameralidad? Es la forma más ordenada de hacer política que ha concebido el mundo. Una Cámara baja, que en el mundo se le llama Cámara baja, Cámara alta. Fuera de sí, le pones diputado, Parlamento, Senado, lo que tú desees. Nombre es Cámara baja, Cámara alta. En la Cámara baja, los diputados ahora, mayor representación, mayor cercanía con la sociedad y menores exigencias para formar parte. ¿Qué te da la Cámara baja? Te da el sentir de la población. ¿Qué te da la Cámara alta? Ver si es que ese sentir de la población responde al programa, no del gobierno, sino al programa del Estado. Es un sistema ordenado que te permite filtrar si lo que te dice la encuesta es bueno para el país a 50 años. Sobre esa mirada, la bicameralidad es un retorno positivo. De 12 constituciones, 8 han dicho hay bicameralidad y hemos pasado 225 años de historia, 204 años de historia, funcionando bien que mal bajo ese sistema. Si en 204 años de historia eso no cambió, debe ser por algo. Y si por algo el mundo, las sociedades más avanzadas y con una democracia mejor lograda que la que hay en Perú, lo mantienen, por algo también será. Tengámosle fe, dejémoslo trabajar y así como los estamos regresando, si no hacen bien su trabajo y ya no es por las personas, sino por la institución, los cambiamos también. Doctor Takasaki, muchas gracias, doctor. Muchas gracias también por estar aquí en el programa Enfoque Jurídico por Cal TV. Ustedes, bueno, cada uno sacará sus propias conclusiones. Usted ya tiene los principales conceptos de lo que va a ser la bicameralidad para el próximo año 2026. Escoja bien, vea bien a sus candidatos, que es lo principal de todo, porque ya hemos visto lo que está pasando, ¿verdad? Entonces, para no arrepentirnos, vea bien por quién vota y síguase informando. Por Cal TV, Enfoque Jurídico, lo puede ver en todas las redes sociales, Facebook, Instagram, TikTok, toda esta información. Si usted lo quiere volver a ver, ahí está en las redes sociales. Conmigo será hasta el próximo fin de semana. Buenas noches.